primer mandatario, recibido por la Directora General de Ceremonial, Protocolo y Audiencias de la Honorable Cámara de Senadores, señora María Laura Arnejo, y la señora Silvana Cabrera, a cargo de la Dirección de Relaciones Institucionales, Ceremonial y Protocolo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El ajuste tenía que hacerlo la política. Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. Nadie puede pensar en edificar su futuro si no se respeta la ley, la libertad y la propiedad. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Cuatro, aprobamos la ley de modernización laboral, una ley que viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años, inspirado en ideas cavernícolas de hace 80 años y que dejó a la mitad de los trabajadores en el mercado informal. Esto es, los campeones de los derechos de los trabajadores dejaron sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores. Y eso al margen de que se fueron de su último gobierno con una situación en la que el 30% de los trabajadores formales eran pobres. Además, esta ley permitirá que el mercado de trabajo pueda estar en línea con una economía que está siendo testigo de la mayor transformación de la historia. Es más, en un libro que se llama La doctrina del fascismo, estos personajes siniestros decían: nada fuera del Estado, todo dentro del Estado y nada contra el Estado. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver con ustedes, que estaban inspirados en un fascista. Primero agarrá los libros, después decime todo lo que quieras. Quiero ser claro en esto. En nuestra visión existe un claro orden de mérito. En primer lugar están la ética y la moral en base a los valores de Occidente. Esto es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y los valores judeocristianos. A ver, ustedes que usaron los planes sociales para robar a la gente con la intermediación, o sea, y los condenaban, digamos, a la pobreza y los convertían en esclavos. ¿De qué hablan? Si además no saben ni siquiera sumar. Pero eso sí, ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos. ¡Manga de delincuentes! Cucas, yo les voy a avisar algo, Cucas. ¿Saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar.
Sin embargo, ustedes son muy divertidos para el debate, tienen todo el pasado por delante. Gracias al trabajo de todo el gobierno, pero en particular de nuestro ministro de Desregulación, el coloso Federico Sturzenegger. Gracias a su ciclopia tarea. Uy, no sé si ellos entenderán quién era Cíclope. Bueno, gracias a la enorme tarea de Federico, hemos realizado más de 14.500 desregulaciones en un sinfín de áreas. El Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%. La oposición deseó utilizar todo tipo de recursos para destruir el plan económico. El primer ataque fue durante el mes de marzo, previo al acuerdo con el FMI, el cual ocasionó un primer pico de incertidumbre que se tradujo en la suba del riesgo país, suba de las tasas de interés, repunte en la inflación y un estancamiento de la inversión. Sin embargo, superamos el embate y la tasa de inflación para el mes de mayo cayó al 1,5%. Sin embargo, en dicho mes, luego de nuestro triunfo en las elecciones de la ciudad, comenzó a digitarse un ataque sin precedentes en la historia argentina y que tomó su punto más alto luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia. Ese ataque, coordinado entre el Congreso de la Nación sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir el electorado, y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto, solamente comparable con el pánico del regreso al kirchnerismo en agosto de 2019 y la crisis de 2001, donde la política no tenía problemas en tirar en la calle uno o todos los muertos que fueran necesarios con tal de volver al poder. Sin ir más lejos, esto quedó claro en declaraciones de los últimos días por parte del gobernador Quintela y de la senadora riojana María Florencia López, que son de ustedes, golpistas, quienes no solo han sido denunciados por el fiscal Stornelli, sino que él mismo ha reabierto la causa por los hechos sucedidos en 2001. Esperemos que la justicia avance no solo sobre los posibles actos de sedición, sino también sobre quienes pudieran ser sus beneficiarios directos e indirectos de dichas acciones. En este contexto de incertidumbre política se disparó el riesgo país, nunca mejor apodado como riesgo Cuca, lo cual derivó en una cadena. Quiero tomarme unos minutos para dejar bien en claro la posición del gobierno y qué significa la idea de la moral como política de Estado. En este sentido, no he tenido reparo alguno en señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial. Esto es, si una ley, tal como sucedía en Sodoma, permite robar, el hecho de que sea legal no lo hace lícito. Así, cuando un entramado legal atenta contra el derecho natural, esto es,
el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, donde el Estado se convierte en el principal violador del principio de no agresión y de los intercambios libres, estamos frente a un marco legal ilegítimo. Obviamente que los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta. Esto es, ambos son cómplices de la corrupción y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos. Sin embargo, la pregunta es muy simple. ¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien? Entiendo que para un puñado de corruptos la respuesta es sí. De más está decir que para este gobierno la respuesta es no. Si pensáramos en términos de utilitarismo político, la respuesta es clara, ya que beneficiar a un puñado de personas perjudicando a casi 48 millones de argentinos, la cuenta debería ser clara. Por eso sorprende la defensa encendida de los populistas en favor de la protección de la industria nacional subsidiada, la cual deja claro que son cómplices del saqueo de los argentinos. Muchos políticos, cuando insultaban en público a algunos de los industriales, lo hacían para negociar una coima más alta, no para rechazarla. Finalmente está la dimensión más importante, que es la dimensión moral. El problema con la protección, con la prebenda y la corrupción estatal es que está mal. Restringir la libertad y robar está mal. Restringir el comercio es cercenar la libertad de disponer del dinero que una persona se ha ganado con el sudor de su frente. Además, la restricción comercial permite que abusivamente se deba pagar un precio mucho más alto que el de mercado, y dado que esto es posible por el accionar violento del Estado, esto constituye un robo. Es más, el hecho de que sea legal no hace que sea legítimo, sino que hace al político un traidor a la patria. Es más, si el político cobra coimas por conceder dicho privilegio, esto implica un caso de corrupción. Si no, digamos, vayan y revisen la causa de la jefa de la banda. Por lo tanto, nuestro planteo de apertura comercial se basa en un fundamento moral que señala que coartar la libertad está mal, robar está mal y la corrupción está mal. Además, nuestra política promueve la eficiencia, por lo que implica mayores salarios y menores precios, más consumo, tanto presente como futuro, y por ende mayor bienestar. Finalmente, y como si todo esto fuera poco, mejoran las condiciones de vida de casi 48 millones de seres humanos y solo pierden los ineficientes y los delincuentes. Por eso, esto demuestra no solo la superioridad de nuestras políticas, sino que además el principio de revelación nos muestran quiénes son los enemigos de los argentinos. Ahora, aplicando esta heurística moral, que es la que guía nuestro accionar, y teniendo en claro cuáles son los 3 requisitos que necesita una economía para crecer, tenemos una oportunidad realmente histórica ante nosotros en este año 2026 y que trae consigo un cambio de perspectiva para quienes gobernamos. El éxito de un plan de estabilización se mide en meses e incluso en años, pero las políticas de Estado que la Argentina necesita se miden en décadas. Ese es el horizonte al que nos corresponde mirar hoy. Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado, dado que es lo que nos ha hecho grandes a fines del siglo XIX y volverá a hacernos grandes nuevamente. Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente.
No, claro, ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron 2 bombas. ¡Dale! Donde la corrupta además firmó un memorándum y venía a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros! Se los voy a explicar fácil. A partir de la revolución industrial, la población se multiplicó por 10 en el planeta. Si lo que dicen las bestias ignorantes, brutas que están acá, ¿sí?, digamos, tuvieran razón, no se hubiera creado un solo puesto de trabajo más. Entonces hubiera quedado el empleo, al menos, como mucho, de ese 10% de la población. Por ende, habría un desempleo de 90% y ustedes estarían al duplicar los votos a la representación que aspiran. Esta es la propuesta para este Congreso, legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte y ustedes deberán hacer la suya. Como dice nuestro queridísimo ministro de Economía, hay momentos en la historia en los que la historia cambia. Este es ese momento. Nosotros, los que estamos aquí sentados, hoy somos protagonistas de este momento. Los invito a pensar en sus nombres grabados en piedra, como aquella generación que cambió el destino de nuestra patria. Con estas palabras, doy por inaugurado el periodo de sesiones ordinarias número 144 del Honorable Congreso de la Nación. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a los argentinos. Que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Hagamos grande a la Argentina nuevamente. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta solemne asamblea, queda levantada la misma. Hemos escuchado